cuántas oscuridades, cuántas veces mendigamos en nuestra vida. Lo cierto es que el encuentro con Cristo se convierte siempre en motivo de esperanza. El grandioso relato que escucharemos se actualiza hoy porque el Señor es quien puede cambiar nuestra suerte. Puestos en pie, nos preparamos para escuchar el Santo Evangelio. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Marcos. En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó en compañía de sus discípulos y de mucha gente, un ciego llamado Bartimeo se hallaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que el que pasaba era Jesús Nazareno, comenzó a gritar: «Jesús, hijo de David, ten compasión de mí». Muchos lo reprendían para que se callara, pero él seguía gritando todavía más fuerte: «Hijo de David, ten compasión de mí». Jesús se detuvo entonces y dijo: «Llámenlo». Y llamaron al ciego diciéndole: «Ánimo, levántate, porque él te llama». El ciego tiró su manto, de un salto se puso en pie y se acercó a Jesús. Entonces le dijo Jesús: «¿Qué quieres que haga por ti?». El ciego le contestó: «Maestro, que pueda ver». Jesús le dijo: «Vete, tu fe te ha salvado». Al momento recobró la vista y comenzó a seguirlo por el camino. Palabra del Señor. Como última escena, en el camino hacia Jerusalén nos encontramos hoy en este 30º domingo del tiempo ordinario con el relato de la curación del ciego Bartimeo. San Marcos exhorta a las comunidades cristianas de todos los tiempos a salir de su ceguera y de su mediocridad. Este pasaje evangélico es rico en detalles y encierra tremendas enseñanzas para todos y cada uno de nosotros. Así que prestemos mucha atención. Número 1. En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó en compañía de sus discípulos y de mucha gente, a estas alturas del Evangelio, Jesús ya tenía muchísimos seguidores, muchos partidarios que lo seguían, pero fíjense que solo unos pocos eran partidarios de su doctrina y de su persona. Unos cuantos discípulos eran verdaderos discípulos, discípulos de una pieza, muy pocos. De los muchos, solo unos cuantos. Solo unos pocos estaban dispuestos a asumir el Evangelio que Jesús predicaba con todas sus consecuencias. Al acercarse a Jerusalén y vislumbrar la cruz en el horizonte, muchos de los que seguían a Jesús se darían media vuelta.
para retornar a su vida de antes. Cuando ven que camino a Jerusalén vislumbran la cruz, muchos se fueron. Estos eran partidarios de ocasión, partidarios de panes, de peces, partidarios de milagros, partidarios de curaciones. Hermanos y hermanas, Jesús no está buscando un grupito de admiradores, entusiastas y fanáticos que lo vitoreen. Jesús tampoco necesita tener un club de fans, ni tampoco anda buscando 1 millón de likes en el Facebook. ¿Qué es lo que Jesús quiere a su lado? Lo que Jesús quiere tener a su lado son discípulos auténticos, de esos que son capaces de darlo todo por Él, para vivir según el criterio de Jesús, no de acuerdo al criterio del mundo, y de acuerdo a su santísima voluntad. Siguiendo a Jesús, te pregunto, ¿entre cuáles seguidores te identificas hoy? ¿Entre los que están dispuestos a correr el riesgo de vivir plenamente el Evangelio y asumir la cruz? ¿O entre los partidarios de misa de domingo? ¿O los que apenas viene un problema se dan la media vuelta? Cuando viene la persecución, la crítica, los ataques, las dificultades, dan media vuelta y se van. ¿Cuál de los dos grupos te ubicas como seguidor de Jesús? Número 2. Un ciego llamado Bartimeo se hallaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. En la vida de aquel pobre hombre todos los días habían sido noches. Todo había sido oscuridad. Él pide limosna, él pide compasión, ténganme lástima, denme algo, una limosnita por el amor de Dios. No es muy difícil para nosotros identificarnos con este pobre ciego. Todos hemos estado de una o de otra manera ciegos, ciegos de egoísmo, ciegos de envidia, ciegos de ira, de celos, de odio, de rencor, ciegos de vanidad, ciegos de egocentrismo. Cada uno sabrá reconocer cuáles han sido o siguen siendo sus cegueras. Vivimos ciegos, incapaces de mirar la vida como nos invita Jesús a verla, ciegos porque nos negamos a ver cuál es la voluntad de Dios. Y todos hemos mendigado alguna vez a la orilla del camino. Todos hemos sido mendigos alguna vez a la orilla del camino. Hemos mendigado amor, que me quieran. Hemos mendigado cariño. Hemos mendigado comprensión. Hemos mendigado atención. Porque nos hemos acostumbrado a vivir así. Hemos pasado quizás muchos años bien sentados en nuestras comodidades y seguridades mundanas, en nuestra zona de confort, sin compromiso, sin complicaciones, sin complicarnos la existencia, y como lo ha dicho el Papa Francisco, bien acomodados en una religión convencional que ciertamente no hace mal, pero tampoco hace bien. Acostumbrados, resignados, habituados a estar ahí a la orilla del camino. Todos hemos sido o somos Bartimeo. Por eso hoy que nos acompaña la pastoral juvenil y está a cargo de la liturgia y están todos nuestros jóvenes, bueno, no todos, pero los de la pastoral por lo menos, y algunos otros jóvenes, porque les decía, la mayoría de los jóvenes de este país, un 40% de la población juvenil está en la cárcel, con crímenes, narcotráfico, drogas. No se resignen ustedes a seguir los malos ejemplos que muchas veces vemos en los grupos, movimientos y apostolados. No se resignen a una religión ahí acomodada, sean valientes, jóvenes
que dan la cara por Cristo, donde sea, como sea. Número 3. Al oír que el que pasaba era Jesús, el Nazareno, comenzó a gritar. ¿Qué gritaba? ¿Qué gritaba? Así no gritaba, así no lo oía Jesús. ¿Qué gritaba? ¿Cómo gritaba? Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. No sabemos cómo Bartimeo se enteró que era Jesús el que estaba pasando por ahí, era ciego. Quizás algún otro mendigo que sí podía ver se lo contó, o quizás la misma muchedumbre fanática que lo seguía lo aclamaba y él escuchó. No sabemos. Lo que sí sabemos es que Bartimeo reaccionó. ¿Cómo que Jesús de Nazaret va pasando por ahí? He oído que Él sí me puede ayudar. Y entonces reacciona y comenzó a gritar. Bartimeo estaba ciego, pero tenía un galillo para gritar. Gracias a Dios no estaba mudo. Él no dejó escapar aquella oportunidad, así que comenzó a clamar a Jesús pidiendo, ¿qué pedían? Compasión. Jesús, hijo de David, ten compasión. Pasión con, sentir pasión con. Esto es lo primero que debemos de hacer si queremos que nuestra vida cambie. Abrirnos a la llamada, a la experiencia del encuentro con Jesús, que a menudo pasa por nuestra vida y que nos invita a acercarnos a Él para sanarnos. ¿Cuántas oportunidades de encontrarnos con Jesús habremos dejado pasar de largo? ¿Cuántas habremos dejado pasar de largo? ¿Cuántas oportunidades? Queridos jóvenes, ustedes no dejen que Jesús pase y ustedes pierdan la oportunidad. Aprovechenla. ¿Cuántas veces por pereza, por miedo al que dirán, por miedo a asumir un cambio radical de vida, por miedo a las exigencias del Evangelio, hemos dejado pasar a Jesús de largo? Este ciego no sabe recitar oraciones ni plegarias hermosas y elaboradas como las que hacían los fariseos y los religiosos en el templo. Él no sabe de oraciones. Él solo sabe ¿qué? Él solo sabe gritar y pedir compasión, y eso es lo que hace. Bartimeo se siente mal. Él ya no quiere esa vida miserable que ha llevado. ¿Cuántos ya no quieren llevar una vida miserable? Y entonces, ¿qué hace? ¿Qué hace? Grita, clama a Jesús. Él no va a dejar pasar la oportunidad. Número 4. Muchos lo reprendieron para que se callara, pero él seguía gritando todavía más fuerte: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Miren, a mí me da vergüenza ajena. ¿Ustedes saben quiénes eran los que callaban a este hombre? Los buenos, los que estaban con Jesús. ¿No les ha pasado eso? Qué vergüenza lo que ocurrió a continuación. Los que rodean a Jesús, los que lo sirven, los que sirven a Jesús y siguen a Jesús, mandan a callar a este hombre. A los seguidores de Jesús les resulta molesto que este mendigo, que este ciego esté ahí gritando su desgracia, y le dicen también a gritos que se calle. Esta es la verdadera miseria humana. Estos son los verdaderos miserables, los que siguen a Jesús, los que dicen que siguen a Jesús y sirven a Jesús y callan a los que quieren acercarse a Jesús. Esos son los verdaderos miserables, los verdaderos ciegos de esta escena. No es aquel pobre mendigo. Ellos están más ciegos todavía, porque no quieren ver que a su alrededor hay pobres necesitados de un encuentro personal con Jesús. No quieren mirar.
y pensar en la desgracia del prójimo, no quieren incomodarse, no quieren ayudar, quieren estar con Jesús, pero no quieren ser como Jesús. Son dos cosas distintas: querer estar con Jesús y querer ser como Jesús. ¿Ustedes jóvenes quieren ser como Jesús o estar con Jesús? Ser como Él. Estos son mucho más pobres que el pobre Bartimeo, porque la pobreza de ellos no está en sus ropas ni en sus calzados. La pobreza de ellos, ¿dónde está? En el corazón. Hermanos y hermanas, no podemos decir que somos cristianos si no sabemos escuchar a los que sufren, si acallamos la voz de los pobres. El ser cristiano no se trata de ir detrás de Jesús gritando hermosas consignas y viva Jesús y hurra Jesús. Ser cristiano es ir adelante con Jesús, haciendo vida el Evangelio, siendo luz en la oscuridad, siendo evangelizadores con espíritu, como dice el 5º capítulo de la Evangelii Gaudium que hemos terminado de estudiar. Número 5. Jesús se detuvo y dijo: llámenlo. Y llamaron al ciego diciéndole, mire qué hipócritas después quienes fueron los que lo llamaron, diciéndole: ánimo, levántate que Jesús te llama. Los mismos que primero lo callaban, como Jesús ahora dijo: sí, llámenlo, ahí van de hipócritas, sí, levántate, ánimo. Jesús nunca pasa de largo ante la necesidad de los pobres, los marginados, los pecadores, los olvidados. Jesús se detiene. ¿Y Jesús qué espera? Que nosotros hagamos lo mismo. Jesús confía en que los que decimos que somos sus amigos, iremos en su nombre a ayudar al necesitado con el mismo amor que Él lo hizo. Número 6. El ciego tiró su manto, de un salto se puso en pie y se acercó a Jesús. Bartimeo soltó su manto. Quien quiera tener un encuentro con Jesús, ¿qué debe de hacer? Tirar su manto de mendigo, es decir, debe de dejar a un lado todo aquello que le proporciona cierta seguridad o comodidad. Ese manto para el ciego era una comodidad, una seguridad. Es necesario tirar nuestros mantos, las excusas, las justificaciones, el miedo, todo tipo de dependencias, todo aquello que nos sirve de refugio y de pretexto para evadir a Jesús. Bartimeo dio un salto y se puso de pie. Para que Jesús haga un milagro en nuestra vida, necesitamos ¿qué? Dar un salto de fe y ponernos en pie por nuestra propia voluntad. A mí me pueden predicar como los ángeles, aquí puede venir a predicar el Papa Francisco, a mí me pueden aconsejar, guiar, ayudar, pero quien debe decidirse de ponerse en pie o seguir tirado a la orilla del camino, ¿quién es? Soy yo. Cada uno de nosotros es responsable de la respuesta de fe ante la llamada de Jesús. Yo soy responsable de mi proceso de conversión. Yo no me tengo que andar fijando en la vida de todo mundo. La gente que anda de chismosa y fijándose en la vida de los demás, debe de ser la vida más aburrida, más obstinada, para yo meterme con la vida de los demás. Yo soy el responsable de mi propia vida y de mi propia conversión. Bartimeo se acercó a Jesús, sin mantos y puesto de pie. Es la mejor manera de acercarse a Jesús. Número 7. Entonces Jesús le dijo: ¿qué quieres que haga por ti? El ciego contestó: Maestro, que pueda ver. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado.
al momento recobró la vista y comenzó a seguirlo por el camino. Jesús admira a los hombres y mujeres como Bartimeo. A Jesús no lo admiran las multitudes fanáticas, ni a los que se esconden entre la gente para victoriarlo. Jesús ama y admira a Bartimeo porque él no duda en gritar a pleno pulmón y delante de todos lo que los otros se limitan a susurrar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Bartimeo no teme comprometerse, correr el riesgo, clama por Jesús. Los que están entre la muchedumbre se contentan con ir ahí detrás de Jesús, haciendo fiesta, haciendo bulla, haciendo ahí la bullaranga. Se contentan con permanecer alrededor de Jesús, llenos de curiosidad, pero nada más, gritando vivas y gritando hurras, pero no se mueven, en estado de efervescencia, pero sin tomar una decisión. Por eso Bartimeo es digno, por eso es honrado por Jesús con aquel precioso milagro. Jesús le concede la gracia que él ha pedido y le dice: tu fe te ha salvado. Bartimeo sigue entonces a Jesús. Jesús no lo ha pedido que lo siga. ¿Qué le dijo? Vete en paz, vaya en paz. Jesús no le pidió que lo siguiera. Al contrario, le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Jesús no negocia nuestro seguimiento. Jesús no anda haciendo negocios para que lo sigamos. Jesús hace el bien porque para eso ha venido al mundo. La acción sanadora de Jesús en el Evangelio es el cumplimiento de los oráculos proféticos de Jeremías que hemos escuchado en la primera lectura. Yo los consolaré y los guiaré a torrentes de agua por un camino llano en el que no tropezarán. Cada quien decide en libertad si lo sigue o no lo sigue. Bartimeo eligió lo correcto y su vida dio un giro radical. Pasó de estar ciego a tener luz en sus ojos y en su corazón. Pasó de ser un mendigo tirado a la orilla en el camino a tener un camino que seguir. San Marcos nos hizo llegar este texto, este relato, ¿para qué? Para exhortarnos a salir de nuestra ceguera y de la mediocridad a la que a menudo caemos como cristianos. Que la luz de Cristo nos alcance y nos conceda la gracia de mirar la vida como Jesús la ve y de tomar valiente y decididamente el camino que Jesús nos ha trazado. Alabado sea Jesucristo.